Buenas tardes, hermanos. Esta tarde voy a dejar con ustedes y presentar a nuestro hermano Jorge, que va a desarrollar la lección del libro de Jueces, la segunda lección la segunda parte de la segunda lección del libro de Jueces. Así que la invitación es a seguir esta serie, a seguir estudiando y compartiendo juntos estas enseñanzas de la palabra del Señor. Les invito a tener un momento de oración. Padre amado, Señor, te damos gracias en esta tarde y en el nombre de Jesús te rogamos que tú nos bendigas con tu dirección, con tu consejo, con tu sabiduría, y que, oh Dios, en el estudio que compartirá nuestro hermano Jorge, Señor, tú seas guiando a cada hermano, a cada hermana, Señor, a ir entendiendo la enseñanza de tu palabra, y esta sea para edificación de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes a la distancia. Desde aquí les envío un gran saludo, un abrazo a cada uno de ustedes, extrañando el no poder reunirnos frecuentemente, pero gracias a Dios tenemos estos medios que nos permiten también compartir la palabra y poder gozarnos en ello. Y bueno, en esta ocasión, ¿no es cierto?, me toca ver la segunda parte de la lección número 2. Nuestro hermano Sebastián Leiva ya hacía la primera parte la semana pasada, y bueno, yo estaré haciendo la segunda parte, una parte breve, ya que se trata del mismo tema que ha sido quizás para ustedes podrá ser un poco repetitivo, pero es la tónica de estos primeros 2 capítulos. Y bueno, voy a dar lectura al párrafo de esta lección, que está en el capítulo 2, del versículo 16 al versículo 6 del capítulo 3. Jueces 2, 16 al 3, 6. Y doy lectura en la clásica versión de la Reina Valera 1960. Y dice así: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido.
los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Señor bendiga su palabra. Les invito a que tengamos un momento de oración antes de comenzar esto. Amado Padre, te damos gracias porque tú nos invitas una vez más, Señor, a reunirnos en torno a tu nombre, a escudriñar tu palabra, oh Dios. Padre Santo, te pedimos que tú nos dirijas en esta noche, Señor, que tú hables a nuestro corazón, oh Dios, que tú seas nuestro maestro, nuestro pastor, que nos enseñe más de ti, Señor, para conocer tu voluntad, Señor, para que tu voluntad sea hecha también en nuestra vida, Señor, y en ello tu nombre sea glorificado, oh Dios. Gracias, Padre, quédate con nosotros, bendícenos con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 decía algo yo recién. Es una especie de resumen de lo que vamos a ver en este libro de Jueces, ¿ya? El capítulo 1 vemos como cada tribu, ¿no es cierto?, de una u otra forma fracasan en el intento de expulsar de la tierra a los pueblos cananeos que aún permanecían, ¿no es cierto?, en la tierra que Dios les había dado. Y no solo fallaron en eso, sino que por el contrario adoptaron también sus costumbres paganas, las cuales Dios aborrecía, ¿no es cierto? Dios quería hacer de Israel una nación santa y apartada de todas las otras naciones y de sus costumbres. Y bueno, todo esto termina en una etapa, ¿no es cierto?, en lo que veíamos en el capítulo 2 al inicio, donde Dios, ¿no es cierto?, a través de su ángel les dice a su pueblo que cuanto no habían obedecido la voz de Dios, ¿no es cierto?, Él no iba a echar a los pueblos que estaban alrededor de ellos, ¿no es cierto?, de delante de ellos, sino que por el contrario, Él los dejaría y estos le harían la vida imposible al pueblo de Israel, y sus dioses, ¿no es cierto?, serían tropiezo para el pueblo de Israel. Bueno, esa parte termina, ¿no es cierto?, al oír el pueblo esto, se compungieron, lloraron a gritos, dice en la palabra, ¿no es cierto?, y luego ofrecieron sacrificio. A pesar, ¿no es cierto?, de todo esto, a pesar de que el pueblo desobedeció a Dios, ¿no es cierto?, Dios no nos dejó solos, ¿ya? Y esto es un poco lo que habla la segunda mitad del capítulo 2, ¿no es cierto? Y lo vemos al empezar el versículo 16, donde comienza diciendo que el Señor levantó jueces que los libraban o los librarían de aquellos que lo oprimían. Pero con todo esto, el pueblo no escuchaba a los jueces, no escuchó a los jueces. Y así comienza, ¿no es cierto?, a generarse este espiral, este ciclo, ¿verdad?, donde se destacan 7 puntos. Primero, el pueblo, ¿no es cierto?, se rebela contra Dios, desobedece, se va tras los ídolos. Luego Dios se aira contra el pueblo, ¿ah?, por esta desobediencia. El pueblo es oprimido, ¿ya?, por los pueblos que estaban aledaños ahí, por las naciones paganas. El pueblo, luego de esto, el pueblo clama y se arrepiente, ¿ya?, delante de Dios. Dios, ¿no es cierto?, movido a misericordia y los salva a través de los jueces que Él mismo envía.
Y luego de esto vienen tiempos de paz, tiempos de refrigerio para el pueblo. Después de esto muere el juez y se cierra de nuevo el ciclo con el pueblo volviéndose nuevamente a los ídolos y rebelándose contra Dios. Y así se cuenta esta historia, este resumen en el capítulo 2 hasta el versículo 6 del capítulo 3, ¿no es cierto? Como ya habíamos dicho recién, había mencionado de que Dios quería hacer de Israel una nación santa. Pero Dios no solo ve a sus hijos como un pueblo, sino que muchas veces el mismo Dios en la Escritura, ¿no es cierto?, se hace llamar el mismo como nuestro esposo o novio, ¿no es cierto? La iglesia es su pueblo, es la novia, ¿verdad? Lo vemos en varios pasajes de la Escritura. ¿Y por qué hago mención a esto? Justamente por lo que podemos ver en el versículo 17, una expresión muy fuerte, ¿ya? Donde dice, versículo 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Esa oración, esa frase, ¿no es cierto?, literalmente significa que el pueblo de Dios se prostituyó. Cuando dice que se fueron tras otros dioses, ¿no es cierto?, ajenos a los cuales adoraron, literalmente eso es que el pueblo se prostituyó. Una expresión bastante fuerte, ¿verdad? Pero si bien Dios ve a todo el pecado, ¿no es cierto?, incluyendo en este caso la idolatría, ¿no es cierto?, como adulterio, aquí el autor va más allá y considera la idolatría del pueblo de Dios como un acto de prostitución. ¿Y por qué? Podemos ver que el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, iba tras estos dioses buscando placer, buscando amor, buscando una retribución, seguridad quizás. Pero lejos de esto, lejos de conseguir lo que querían, ¿no es cierto?, quizás podían tener algún tipo de placer pasajero o algún tipo de seguridad pasajera, ¿no es cierto? Pero rápidamente, ¿no es cierto?, esto se invertía, esto que buscaban ellos, y lejos de encontrar lo que ellos querían, libertad, paz, qué sé yo, encontraban esclavitud y se sentían esclavizados, ¿no es cierto?, tanto por los ídolos a los cuales acudían y más aún por el pueblo, ¿no es cierto?, por las naciones en las que se encontraban, y venía tiempo de aflicción. Lo peor de todo es que el pueblo no era que dijéramos iban tras un Dios y dejaban de lado a Dios. O sea, no cambiaban al Dios de Israel, a Jehová, por otro Dios, sino que seguían a varios dioses, seguían identificándose como el pueblo de Dios, pero paralelamente adoraban a otros dioses, ¿ya? Porque en el fondo esto era lo que habían adquirido por costumbre de parte de los pueblos paganos, donde habían N cantidad de dioses para lo que ellos estimaran conveniente. En cada área de la vida había un Dios que se destacaba para cada área de esa vida. Entonces a ellos les era muy cómodo, ¿no es cierto?, identificarse con un Dios, no sé, para el dinero, otro Dios para las cosechas, etcétera, 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 y todo tipo de placeres. Entonces, ellos se sentían cómodos de esta forma. Entonces,
estaban muy bien con Dios y mientras tanto también servían a otros dioses. Dioses que no demandaban exclusividad, porque cada uno, ¿no es cierto?, le daba la importancia de acuerdo a la necesidad personal. Si a mí me interesaba más tener una abundancia económica en cuanto a cosecha, yo le daba más importancia al Dios de las cosechas. Y así sucesivamente. Y muy por el contrario a lo que Dios demandaba y demanda de su pueblo. Demanda la exclusividad. Dios demanda de que todas las áreas de nuestra vida estén sujetas a Él. En esto hay que tener mucho ojo, hermano, ¿ya? Porque tendemos a poco a poco ir entregándole a los ídolos que nosotros mismos formamos parte de nuestras vidas, áreas de nuestra vida, ¿no es cierto? Y a veces sin darnos cuenta. Lo vamos a ir viendo. Entonces, por todo esto que podemos ver, bien vale la pena, hermanos, preguntarnos qué está haciendo el pueblo de Dios cuando no escucha al líder que Dios le da. En el caso de Israel, ¿no es cierto?, a los jueces. Pero para nosotros hoy el líder supremo que Dios nos ha entregado es Jesucristo. Entonces, preguntémonos, ¿qué estamos haciendo cuando adoramos a otros dioses en vez de adorar al verdadero Dios? El autor nos ha dado la respuesta. Y como decía, es algo muy fuerte. Pero debemos meditar en ello. Debemos ser conscientes de que los ídolos están alrededor de nosotros. Y nosotros tenemos que estar atentos a no caer en la idolatría. ¿Cuál es una manera práctica? Conocer los mandamientos de Dios y obedecerlos, conocer el carácter de Dios. Voy a recordar los 4 primeros mandamientos que tienen que ver con la relación que tenemos con Dios, ¿ya? El primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ok? El segundo: no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Cuarto mandamiento: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Ahora, hermanos, tenemos que tener presente que es importante es importante la ley de Dios para cada cristiano. Si bien estamos bajo la gracia, ¿verdad?, no debemos confundirnos en la importancia que debemos darle al mandamiento de Dios. Sabemos que no podemos obedecer a cabalidad todos los mandamientos. Y sabemos también que Cristo sí lo hizo de manera perfecta. Y eso nos asegura la salvación de nuestras almas. Pero debemos constantemente estar procurando, ¿no es cierto?, estar atento a las Escrituras, poder vernos en ellas y poder examinarnos en nuestro corazón si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Como decía, sabemos que no podemos cumplir a cabalidad sus mandamientos. Y sabemos que Cristo lo hizo de manera perfecta, pero sí nosotros debemos amar su palabra, amar su ley, porque
a través de ella nos damos cuenta de cuán pecadores somos y de cuán grande fue el sacrificio de Cristo para cumplir la ley a cabalidad y poder con ellos darnos la salvación. Además debemos procurar y esforzarnos para cumplir con sus mandamientos, porque a través de ellos somos santificados por su palabra. Ahora bien, esto nos debe llamar al arrepentimiento. Pongo un pequeño ejemplo. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. ¿Realmente estamos guardando el día de reposo, hermanos? Como iglesia. Yo pensaba en cómo de alguna manera se nos ha cerrado las puertas de un gran ídolo como es el comercio. Estos grandes templos que son los moles, ¿no es cierto?, donde hay diferentes tipos de dioses en el interior, a los cuales acudimos frecuentemente. Hemos relegado como iglesia, ¿no es cierto?, el día del Señor a una mañana en que nos reunimos y estamos todos juntos. Pero por la tarde podemos hacer cualquier otra cosa. Es como un día libre, lo destinamos a hacer lo que más nos gusta. Pero ¿ese es el día de reposo que Dios demanda de ti y de mí? ¿De su pueblo, de sus hijos? Es necesario, hermanos, que estemos meditando en esto. Ahora, ¿cómo podemos saber si Cristo es el Señor de cada área de nuestra vida? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Si realmente Cristo domina cada área de nuestra vida, si le estamos entregando todo a Él, como decíamos, Dios demanda de nosotros que le demos todo nuestro ser. Así como una esposa, ¿no es cierto?, se debe entregar por entero a su esposo, ¿ya? Y viceversa. Dios demanda de nosotros una relación de amor donde haya intimidad, haya un amor incondicional que principalmente viene de Él, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para saber si estamos entregándole a Cristo, ¿no es cierto?, cada área de nuestra vida, ¿cómo podemos saber si lo estamos haciendo, ¿no es cierto? Debemos identificar los dioses falsos que hay alrededor de nosotros, en nuestra cultura. Por ejemplo, ¿no es cierto?, como cristianos, ¿verdad?, no podemos decir, yo no tengo ninguna imagen en mi casa, o no me postro ante ninguna imagen. Pero sabemos que la idolatría no es solamente el adorar imágenes, ¿no es cierto? Podemos tener o vivir en un contexto donde, por ejemplo, nos identificamos con una área en particular. Por ejemplo, he escuchado mucho a personas que hablan de su trabajo. Un ejemplo, trabajo, por ejemplo, en la parte musical, por decir algo. Y trabajo, me pagan y además hago lo que me gusta. Y muchas personas tienden a decir que ese trabajo o lo que hago es mi vida. Si dejara de hacer esto, yo me muero porque esto es mi vida. O, no sé, gente que trabaja en La Vega, por ejemplo, que ha trabajado toda su vida, o que ha trabajado toda la vida en el tema de
los feriantes, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Y cuando se les pregunta, no, esto es mi vida, si dejo de hacerlo yo me muero, no sé qué haría. Y la verdad que si esto se dice de todo corazón, hermanos, y la persona que lo dice es cristiano, estamos en graves problemas porque nuestra vida debe ser Cristo. Mi vida es Cristo, dice una alabanza. Y realmente cuando cantamos esa alabanza, ¿lo vivimos? Vale la pena preguntarnos y hacernos muchas preguntas. Entonces, cuando pasa esto, cuando vivimos en estos contextos así, donde hay cosas que se toman casi como parte de la vida o nuestra vida, quizá el trabajo, mi vida, si dejo de trabajar, me muero, etcétera, etcétera. Y nos empezamos a acostumbrar a eso, corremos serios peligros, ¿ya? Porque podemos seguir haciendo lo que nos gusta y el día domingo ir a trabajar, ¿ya? O sea, perdón, el día domingo ir a la iglesia y en la semana dedicarnos toda la semana a eso que nos gusta o, o, o a eso que le dedicamos mucho tiempo. Entonces, sin saberlo, pensamos que estamos bien, como le pasaba a los israelitas, ¿no es cierto? Porque todos los domingos vamos a la iglesia, escuchamos la palabra, qué sé yo, pero el día de la semana mi vida es diferente, porque mi vida lo llena otra cosa. En eso hay que tener mucho cuidado. En segundo lugar, tenemos que examinar honestamente cada área de nuestra vida, hermanos, con toda honestidad. Por ejemplo, nuestra familia, nuestras carreras, las posesiones que tenemos, nuestras ambiciones, el tiempo, etcétera. Y hacernos dos preguntas al respecto. Primero, ¿estoy dispuesto a hacer lo que Dios me diga en relación a esta área? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Dios me diga en relación a mi familia? Si Dios me dice que tengo que corregir a mi hijo, etcétera, en este punto, y no lo he hecho, que tengo que enseñarlo en esta área, y no lo he hecho, ¿estoy dispuesto a hacer lo que Dios me diga? ¿Estoy dispuesto a dejar una relación la cual Dios no aprueba? ¿Estoy dispuesto a alejarme de esa persona? Etcétera, etcétera. ¿Estoy dispuesto a dejar una relación de amistad quizá que no me está haciendo bien? Porque me hace salirme de los márgenes que Dios me ha puesto a través de su palabra. Y segundo, ¿estoy dispuesto a aceptar lo que Dios me envíe en esta prueba? O sea, perdón, en esta área. ¿Estamos dispuestos a aceptar que Dios nos puede dejar sin trabajo? ¿Estamos dispuestos a aceptar que Dios puede intervenir en el área de las posesiones, en el área de la familia, en el área de nuestra carrera o en nuestro tiempo, para que le dediquemos más tiempo? Si en cualquiera de estas respuestas, estas preguntas, perdón hermano, la respuesta de cada uno de nosotros es no, ahí hay una área que hay que trabajar y una área en la cual lo más probable es que le hemos abierto la puerta a un Dios alternativo o a un ídolo. Así que hay que poner mucha atención y mucho ojo en esto, hermanos, porque muy a menudo no nos damos cuenta. Y puede pasar como le pasó al pueblo de Israel, que una y otra vez estamos cayendo en idolatría, volvemos, ¿no es cierto?, ante Dios
y, y nos humillamos delante de Él. De hecho, nuestra vida también se vuelve como la vida del pueblo de Israel, donde estamos constantemente arrepintiéndonos. Pero es importante poner atención a esto y, como decía, estar también constantemente escudriñando nuestro corazón a ver si estamos creando, estamos formando, estamos dándole lugar a un nuevo ídolo en nuestra vida. Finalmente, ¿no es cierto? Como decía su palabra en el versículo 21, dice: tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿No es cierto? El juicio de Dios sobre la falta de obediencia a Israel y la atracción a los ídolos es que Él tampoco va a echar de la presencia de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué, que había dejado Josué al morir. Esto quiere decir que el trabajo se quedará sin completar. No se expulsarán a todas las naciones como era lo que estaba previsto. Pero a pesar de que Dios no echó a los cananeos, ¿no es cierto?, de las tierras, ¿no es cierto?, Dios va a usar, ¿no es cierto?, esto como un propósito para el pueblo de Israel. Primero, dice que es para probar con ella, con estas naciones, a Israel si procurarán o no seguir el camino de Jehová. Va a hacer que a través de estas naciones, ¿no es cierto?, que van a oprimir al pueblo de Israel, probará a ver si ellos perseveran en seguir el camino que Dios les ha trazado. Eso está en el versículo 22, ¿verdad? Ahora, ¿qué traerá esto? ¿No es cierto? Las pruebas que Dios pone, ¿no es cierto?, en el pueblo de Israel, en cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, nos hacen también esforzarnos, ¿no es cierto? Las pruebas son para aprobarlas, ¿verdad? O se aprueban o se reprueban. Pero cada vez que tenemos una prueba, ¿no es cierto?, nos obliga, nos motiva a poder aprender más, a estudiar, a ser disciplinados, a mejorar, hasta que podamos cumplirla. Ciertamente a veces, ¿no es cierto?, no pasamos la prueba o la reprobamos, pero en la gracia de Dios Él nos ayuda por medio de su Santo Espíritu, nos anima y nuevamente cuando entramos en una nueva prueba, ¿no es cierto?, podemos pasarla, sobrellevarla con la ayuda de Dios. ¿Ya? Entonces, esto que Dios había hecho de dejar a este enemigo de Israel en medio de ellos, ¿no es cierto?, hizo que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, pudiera volverse a Dios y pensar y repensar en la relación de su pueblo con Dios, en cómo estaba la relación. Y esto también ocurre en nuestra vida, ¿verdad? Cada vez que tenemos una prueba en que somos afligidos, ¿no es cierto?, esto nos hace mirar nuevamente a Dios, y el mirar a Dios también y mirar a su palabra, ¿no es cierto?, es como un espejo en donde también podemos mirarnos a nosotros, ver nuestra condición, en cómo estamos, si realmente estamos siendo fieles a Dios en todo, estamos procurando serle fieles, o estamos viviendo nuestra vida así como con tranquilidad y que aquí no pasa nada y que me está yendo bien y todo está bien. Hay que estar constantemente escudriñando nuestro corazón, mirando, ¿no es cierto?, a través de la palabra. Y Dios, ¿no es cierto?, nos va llamando a través de estas pruebas, y podemos nosotros finalmente expresar nuestra dependencia de Dios,
Dios quiere que dependamos en todo de Él. Y sin duda a través de las pruebas Él nos llama a esto, a volvernos y a depender de Él en todas las áreas de nuestra vida. Como segunda cosa, ¿no es cierto? Aquí el autor, ¿no es cierto?, dice que las naciones que el Señor dejó a salvo lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas, aquellos que no habían estado en el tiempo de Josué, ¿no es cierto?, que no habían tenido la experiencia de todas esas guerras que Dios hizo que Josué ganara, todas esas batallas, ¿no es cierto?, aprendieran a combatir. ¿Por qué? Por lo mismo que mencionábamos recién. Aquellos que no han aprendido, ¿no es cierto?, a combatir y que ahora empiezan a combatir en esas pruebas, ¿no es cierto?, también desarrollan la dependencia de Dios. Cuando no somos afligidos y todo camina bien, ¿no es cierto?, tendemos a empezar a depender de nosotros mismos y tendemos a empezar a depender de los ídolos que nosotros formamos también. Pero cuando somos afligidos, ¿no es cierto?, y empezamos a darnos cuenta de que somos débiles, de que cosas que nunca pensamos que nos iban a afectar nos afectan, ¿no es cierto?, eso nos hace finalmente mirar nuestra debilidad, ver nuestra debilidad y cuán pequeños somos. Y ver también, por supuesto, la grandeza de Dios, primeramente. Y al ver la grandeza también vemos nuestra pequeñez y nos volvemos a Dios, ¿no es cierto? Y nos volvemos dependientes de Dios. Es importante porque, como dice ahí, aquellos que habían estado en el tiempo de Josué, en la guerra, ya sabían y conocían el carácter y la grandeza de Dios, cómo Dios los había librado, cómo Dios los había hecho ganar batallas más. Aquellos que no estuvieron en ese tiempo no sabían y no conocían el carácter de Dios, el carácter amoroso, misericordioso y también poderoso de Dios, el poder de Dios que actuaba en ellos. Y entonces el otro motivo, el otro propósito para que fueran dejadas estas naciones, ¿no es cierto?, para estas nuevas generaciones, era que ellos también fueran dependientes de Dios. Entonces, bajo el mando de Josué, el pueblo había aprendido, como dijimos, como estábamos diciendo, a depender y a confiar de Dios. Entonces, la idea es que esta nueva generación también aprendiera a depender de Dios. El libro de Jueces, hermanos y hermanas, nos enseña a que en todas las cosas hemos de depender de Dios. Nos enseña el carácter de misericordia de Dios, que a pesar de la decadencia, del pecado, que cada vez iba en crecimiento por parte del pueblo de Dios, de igual manera Dios cumple su promesa. De igual manera Dios cumple el pacto que había hecho con el pueblo de Dios. Y actúa con misericordia para su pueblo. Pero también es un llamado a que debemos estar siempre, constantemente, revisando nuestra vida, revisando nuestro actuar a la luz de la palabra del Señor, para que con ello y clamando a Dios, ¿no es cierto?, podamos en su gracia también ir aprendiendo en la obediencia, pero por sobre toda la cosa en la dependencia total y absoluta de Dios. Que el Señor les bendiga. Les envío un abrazo a cada uno de ustedes y
esperar de que en este tiempo de cuarentena, de crisis, en que tenemos que estar alejados, el Señor en su Santo Espíritu, ¿no es cierto?, nos una en cada momento que podemos disfrutar de su palabra. Les invito a que tengamos un momento de oración para terminar. Amado Padre, te damos gracias por este momento en que podemos escudriñar tu palabra, Señor, en que tú nos hablas, Señor, a nuestro corazón, Señor. Y podemos ver, Señor, que te fallamos y podemos ver que, Señor, que hemos pecado contra ti, pero más aún y con gozo vemos tu misericordia para con nosotros, Señor, que tú nos perdonas, que tú nos limpias de todo nuestro pecado, Señor, a pesar de que cada vez, Señor, y cada día estamos pecando delante de ti, Señor. Podemos a través de Cristo, Señor, nuestro líder, nuestro gran líder, nuestro gran juez, Señor, podemos a través de Él, Señor, llegar a tu trono de gracia, Señor, y pedir tu perdón y tu misericordia, Dios. Qué maravilloso, Señor. Y ahora, Señor, ¿qué podemos pedir, Señor, sino que solamente darte las gracias, Padre Santo? Y si pudiéramos pedir algo, solo pedir que tú nos hagas, Señor, hijos e hijas obedientes, para que la obediencia que pudiéramos tener, Señor, en reverencia, en gratitud a ti, Señor, y con la ayuda de tu Santo Espíritu, podamos glorificarte, Señor, y podamos, Señor, ser santificados, Señor, apartados, Señor, de entre otras personas, Señor, que puedan ver, Señor, en nosotros el testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida, de cómo tu salvación nos ha traído gozo. Gracias, Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.